Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 1. ¿Qué es el capitalismo? Ayn Rand. The Objectivist Newsletter, noviembre y diciembre de 1965. La desintegración de la filosofía en el siglo XIX y su colapso en el XX ha llevado a un proceso similar, aunque mucho más lento y menos obvio, en el desarrollo de la filosofía actual. Hoy, el desarrollo frenético en el campo de la tecnología tiene una calidad que recuerda a los días previos al colapso económico de 1929. Cabalgando sobre impulsos del pasado, sobre los restos de una epistemología aristotélica no reconocida, se trata de una expansión agitada, febril, ignorante del hecho de que su fundamento teórico ha sido largamente superado en el campo de la teoría científica. Incapaces de integrar o interpretar sus datos, los científicos incitan al resurgimiento de un misticismo primitivo. En las ciencias sociales, sin embargo, el derrumbe es cosa del pasado, la depresión se ha establecido y el colapso de la ciencia es casi total. La prueba más evidente puede hallarse en ciencias comparativamente jóvenes como la psicología y la economía política. En la psicología, uno puede observar el intento por estudiar el comportamiento humano sin atender al hecho de que el hombre es un ser consciente. En economía política, uno puede observar el intento por estudiar y desarrollar sistemas sociales sin hacer referencia al hombre. La filosofía es la que defiende y establece los criterios epistemológicos para guiar el conocimiento humano en general y las ciencias específicas en particular. La economía política empezó a destacarse en el siglo XIX, en la era de la desintegración post-kantiana de la filosofía, y nadie se alzó para comprobar sus premisas o desafiar su base. Implícitamente, sin cuestionar nada y por abandono, la economía política aceptó como axioma las tesis fundamentales del colectivismo. Los economistas políticos, incluyendo a los defensores del capitalismo, han defendido su ciencia como el estudio de la administración o dirección, organización, manipulación de los recursos de una comunidad o una nación. No se ha defendido la naturaleza de esos recursos, su propiedad comunitaria se dio por supuesta, y la meta de la economía política fue asumida como el estudio de la manera de utilizar esos recursos para el bienestar general. El hecho de que el principal recurso involucrado es el hombre en sí mismo, que es una entidad de una naturaleza específica con capacidades y requisitos específicos, recibe una atención apenas superficial, si es que recibe alguna. El hombre fue considerado simplemente como uno de los factores de la producción, junto con la tierra, los bosques o las minas, como uno de los factores menos significativos, ya que se dedicaron más estudios a la influencia y calidad de estos últimos que al rol o calidad del hombre. La economía política era, efectivamente, una ciencia que arrancaba a medio camino. Observaba que los hombres producían y comerciaban. Dio por sentado que siempre lo habían hecho y que siempre lo harían. Aceptó esto como dado, sin requerir ninguna mayor consideración, y se concentró en el problema de cómo idear la mejor manera para que la comunidad dispusiera del esfuerzo humano. Había muchas razones para esta visión tribal del hombre. La moral del altruismo era una. El creciente predominio del estatismo político entre los intelectuales del siglo XIX fue otra. Psicológicamente, el principal motivo fue la dicotomía cuerpo-alma que permeaba la cultura europea. La producción material era considerada una tarea humillante, de un orden inferior, no relacionada con las preocupaciones del intelecto del hombre, una tarea asignada a los esclavos o los siervos desde el comienzo de la historia explorada. La institución de la servidumbre, que había perdurado de una forma u otra hasta bien entrado el siglo XIX, fue abolida, políticamente solo por el advenimiento del capitalismo, políticamente pero no intelectualmente. El concepto del hombre como individuo libre, independiente, era profundamente insólito para la cultura europea. Era una cultura tribal hasta sus raíces.
En el pensamiento europeo, la tribu era la entidad, la unidad, y el hombre era solo una de sus células prescindibles. Esto se aplicó por igual a los gobernantes y a los siervos. Se creyó que los gobernantes mantenían sus privilegios solo en virtud de los servicios que aportaban a la tribu. Los servicios se estimaban como un mandato noble, en particular las fuerzas armadas o la defensa militar. Pero un noble era una pieza prescindible de la tribu tanto como un siervo. Su vida y propiedad le pertenecían al rey. Debe recordarse que la institución de la propiedad privada, en su significado absoluto, legal del término, aparece a partir de la existencia del capitalismo. En las épocas precapitalistas, la propiedad privada existió de facto, pero no de jure, o sea, por costumbre y tolerancia, no por derecho o por ley. Por la ley y por principios, toda propiedad pertenecía a la cabeza de la tribu, el rey, y se conservaba solo por su permiso, el cual podía decaer en cualquier momento, a su antojo. El rey podía, y de hecho lo hizo, expropiar las haciendas de nobles desafiantes en el curso de la historia de Europa. La filosofía americana de los derechos del hombre nunca fue valorizada cabalmente por los intelectuales europeos. La idea predominante de la emancipación en Europa consistió en cambiar el concepto del hombre como esclavo de un Estado absolutista encarnado por un rey al concepto del hombre como esclavo del Estado absoluto encarnado por el pueblo, es decir, pasando de ser esclavo de un jefe tribal a ser esclavo de la tribu. Una visión no tribal de la existencia no podía penetrar mentes que consideraban como un hecho distintivo de la nobleza el privilegio de regir sobre los productores esencialmente a través de la fuerza física. Así, los pensadores de Europa no advirtieron que, durante el siglo XIX, el galeón impulsado por esclavos había sido reemplazado por los buques a vapor y los herreros del pueblo por los altos hornos, y siguieron pensando en términos tales como increíbles contradicciones en términos, el salario esclavo o el egoísmo antisocial de los industriales que se quedan con gran parte de lo que le correspondía a la sociedad sin dar nada a cambio, sobre el axioma no cuestionado de que la riqueza es un producto anónimo, social y tribal. Esa noción no ha sido rebatida hasta el presente. Dicho axioma representa el supuesto implícito y la base de la economía política contemporánea. Como ejemplo de esta visión y sus consecuencias, me referiré al artículo sobre capitalismo en la Enciclopedia Británica. El artículo no da la definición del sujeto, sino que sostiene lo siguiente. Capitalismo, término usado para referirse al sistema económico que ha sido dominante en el mundo occidental desde la desintegración del feudalismo. Lo fundamental para cualquier sistema llamado capitalista son las relaciones entre los dueños privados de los medios no personales de producción, la tierra, las minas, las plantas industriales, etc., colectivamente conocidos como el capital, y los trabajadores libres pero sin capital que venden sus servicios laborales a los empleadores. Las negociaciones salariales resultantes determinan la proporción en la cual el producto total de la sociedad será compartido entre la clase obrera y la clase de los empresarios capitalistas. Cito del discurso de Galt en La rebelión de Atlas, un pasaje donde describe los principios del colectivismo. Un industrial es nada, no existe tal persona. Una fábrica es un recurso natural como un árbol, una piedra o un lodazal. El éxito del capitalismo está explicado por la Enciclopedia Británica como sigue. El uso productivo del excedente social fue la virtud especial que le permitió al capitalismo superar a todos los sistemas económicos previos. En lugar de construir pirámides y catedrales, los que estaban al mando del excedente social eligieron invertir en barcos, depósitos, materias primas, productos terminados y otras formas materiales de riqueza. El excedente social fue así convertido en una creciente capacidad productiva. Esto hace referencia a una época en que la población de la Europa subsistía en medio de tal pobreza que la mortalidad infantil se acercaba al 50%.
cuando las hambrunas periódicas exterminaban a la población excedente que las economías precapitalistas eran incapaces de alimentar. Sin embargo, sin hacer distinción entre la riqueza expropiada mediante impuestos y la producida industrialmente, la Enciclopedia Británica afirma que todo era riqueza excedente que los primeros capitalistas dispusieron y eligieron invertir, y que esa inversión fue la causa de la prosperidad estupenda de la época que siguió. ¿Qué es un excedente social? El artículo no da definición o explicación. Un excedente presupone la existencia de una norma. Si la subsistencia en un nivel de hambruna crónica está por encima de la supuesta norma, ¿cuál es esa norma? El artículo no lo dice. No existe, por supuesto, tal cosa como un excedente social. Toda la riqueza es producida por alguien y le pertenece a alguien. Y la virtud especial que le permitió al capitalismo dejar atrás a todos los sistemas económicos previos fue la libertad. Un concepto elocuentemente ausente del relato de la Enciclopedia Británica que llevó no a la expropiación, sino a la creación de riqueza. Tendré más para decir luego acerca de ese artículo desgraciado en muchos sentidos, donde el menor de sus dichos no es la erudición. En este punto lo cité solo como un ejemplo sucinto de la premisa tribal que subyace hoy en la economía política. Esa premisa es compartida por los enemigos y los campeones del capitalismo por igual. Provee a los primeros de cierta consistencia interna y desarma a los últimos por medio de una sutil pero devastante aura de hipocresía moral, como lo demuestran sus intentos por justificar el capitalismo sobre los planteos del bienestar general o del servicio al consumidor o la mejor asignación de los recursos. ¿Los recursos de quién? Si se pretende comprender el capitalismo, es esa premisa tribal la que hay que revisar y desafiar. La humanidad no es una entidad, un organismo o un arrecife. La entidad involucrada en la producción y el comercio es el hombre. Es con el estudio del hombre, no el agregado impreciso conocido como la comunidad, donde tiene que comenzar cualquier ciencia humana. Esta cuestión muestra una de las diferencias epistemológicas entre las humanidades y las ciencias físicas, una de las causas del bien ganado complejo de inferioridad de las primeras con relación a las últimas. Una ciencia física no se permitiría a sí misma, no aún al menos, ignorar o pasar por encima de la naturaleza de su sujeto. Tal intento significaría una ciencia de la astronomía que contempla el cielo, pero se rehúsa a estudiar de manera individual las estrellas, los planetas y los satélites, o una ciencia médica que estudia la enfermedad sin ningún conocimiento o ningún criterio de salud y toma como su tema de estudio básico un hospital como un todo, nunca enfocando la atención individual en los pacientes. Se puede aprender mucho de la sociedad estudiando al hombre, pero este proceso no puede hacerse a la inversa. No se puede aprender nada acerca del hombre estudiando la sociedad, estudiando las interrelaciones de entidades que no se han identificado ni definido. Empero, esa es la metodología adoptada por la mayoría de los economistas políticos. Su actitud, en efecto, equivale al postulado implícito no enunciado. El hombre es eso que ajusta las ecuaciones económicas. Dado que obviamente eso no sucede, esto lleva al hecho curioso de que a pesar de la naturaleza práctica de su ciencia, los economistas políticos son extrañamente incapaces de relacionar sus abstracciones con lo concreto de la existencia real. Conduce también a un tipo desconcertante de doble moral o de doble perspectiva en su forma de ver a los hombres y a los acontecimientos. Si observan a un zapatero, no encuentran difícil concluir que éste trabaja para ganarse la vida, pero como economistas políticos, a partir de la premisa tribal, declaran que su propósito y deber es el de proveer a la sociedad de zapatos. Si observan a un mendigo en una esquina de la calle, lo identifican como un holgazán. En economía política, este se convierte en un consumidor soberano. Si oyen la doctrina comunista que dice que toda propiedad debería pertenecer al Estado, la rechazan enfáticamente y sienten con sinceridad que se opondrán al comunismo hasta la muerte. Pero en economía política hablan del deber del gobierno de llevar a cabo una redistribución justa de la riqueza y hablan de los empresarios como los mejores, los más eficientes garantes de los recursos naturales de la nación.
Esto es lo que hará una premisa básica y una negligencia filosófica, y esto es lo que la premisa tribal ha hecho. Para rechazar esa premisa y comenzar por el principio, al enfocarse en la economía política y en la evaluación de los diversos sistemas sociales, uno debe empezar por identificar la naturaleza del hombre, es decir, aquellas características esenciales que lo distinguen de todas las demás especies vivientes. La característica esencial del hombre es su facultad racional. La mente del hombre es un medio básico de supervivencia, su único medio para obtener conocimiento. El hombre no puede sobrevivir como los animales por la guía de meras percepciones. No puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin un proceso de pensamiento. Necesita que un proceso de pensamiento descubra cómo plantar y cultivar sus alimentos o cómo hacer armas para cazar. Sus percepciones lo podrían llevar a una caverna si hubiera una disponible, pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento. Ninguna percepción ni instinto alguno le dirá cómo encender un fuego, cómo tejer un abrigo, cómo construir herramientas, cómo hacer una rueda, cómo hacer un avión, cómo realizar una apendicectomía, cómo producir una bombilla de luz o un tubo electrónico, un ciclotrón o una caja de fósforos. Sin embargo, su vida depende de tal conocimiento y solo un acto volitivo de su conciencia y proceso de pensamiento se lo puede brindar. Un proceso de pensamiento es un proceso enormemente complejo de identificación e integración que solo una mente individual puede realizar. No existe tal cosa como un cerebro colectivo. Los hombres pueden aprender unos de otros, pero el aprendizaje requiere un proceso de pensamiento individual de parte de cada estudiante. Los hombres pueden cooperar en el descubrimiento del conocimiento nuevo, pero tal cooperación requiere del ejercicio independiente de la facultad racional de cada científico. El hombre es la única especie viviente que puede transmitir y expandir su cúmulo de conocimiento de generación en generación. Pero tal transmisión requiere de un proceso de pensamiento individual de parte de los receptores. Como lo atestiguan los colapsos de la civilización, las épocas oscuras en la historia del progreso de la humanidad llegaron cuando el conocimiento acumulado durante siglos se esfumó de la vida de los hombres que eran capaces de hacerlo, debido a que o estuvieron mal predispuestos o se les prohibió pensar. Para mantenerse con vida, cada especie viviente tiene que seguir un cierto curso de acción requerido por su naturaleza. La acción requerida para sostener la vida humana es primordialmente intelectual. Todo lo que el hombre necesita tiene que ser descubierto por su mente y ser producido por su esfuerzo. La producción es la aplicación de la razón al problema de la supervivencia. Si algunos hombres eligen no pensar, pueden sobrevivir solo imitando y repitiendo una rutina de trabajo descubierta por otros. Pero esos otros tuvieron que descubrirla, o ninguno habría sobrevivido. Si algunos hombres eligen no pensar ni trabajar, pueden sobrevivir en forma momentánea, saqueando los artículos producidos por otros, pero esos otros tuvieron que producirlos o ninguno habría sobrevivido. Más allá de la elección que cualquier hombre o cualquier número de hombres haga sobre este asunto, a pesar del curso ciego, irracional o erróneo que puedan elegir, el hecho es que la razón es el medio de supervivencia del hombre y que los hombres prosperan o fracasan, sobreviven o perecen en proporción al grado de su racionalidad. Dado que el conocimiento, el pensamiento y la acción racional son propiedades del individuo, dado que la elección de ejercitar su facultad racional depende del individuo, la supervivencia del hombre requiere que aquellos que piensen estén libres de la interferencia de aquellos que no lo están. Dado que los hombres no son omniscientes ni infalibles, deben ser libres para acordar o disentir, cooperar o perseguir su curso independiente, cada uno según su juicio racional. La libertad es el requisito fundamental de la mente del hombre. Una mente racional no trabaja bajo coerción. No subordina su comprensión de la realidad a las órdenes, directivas o controles de nadie. No sacrifica su conocimiento, su visión de la verdad a las opiniones, las amenazas, los deseos, los planes o el bienestar de alguien. Tal mente puede ser entorpecida por otros, puede ser silenciada, proscrita, encarcelada o destruida, pero no puede ser forzada.
Un arma no es un argumento. Un ejemplo y símbolo de esta actitud es Galileo. Es del trabajo y la integridad incólume de tales mentes, las de los innovadores intransigentes, de donde ha salido todo el conocimiento y los logros de toda la humanidad. Ver el manantial. Es a tales mentes que la humanidad debe su supervivencia. Ver la rebelión de Atlas. El mismo principio se aplica a todos los hombres en cada grado de habilidad y ambición. En la medida en que a un hombre lo guía su juicio racional, actúa de acuerdo a las demandas de su naturaleza y, en tal medida, logra una forma de supervivencia y bienestar. En tanto actúe irracionalmente, actúa como su propio destructor. El reconocimiento social de la naturaleza racional del hombre, de la conexión entre su supervivencia y su uso de la razón, da forma al concepto de los derechos individuales. Les recuerdo que los derechos conforman un principio moral. Ellos definen y ratifican la libertad de acción de un hombre dentro de un contexto social, se deriva de la naturaleza del hombre como ser racional y representan una condición necesaria del particular modo de supervivencia del hombre. Les recuerdo también que el derecho a la vida es la fuente de todos los derechos, incluso del derecho a la propiedad. Con relación a la economía política, esto requiere un énfasis especial. El hombre tiene que trabajar y producir para dar sostén a su vida, tiene que darle soporte a su vida por medio de su esfuerzo y bajo la guía de su mente. Si no puede disponer del producto de su esfuerzo, no puede disponer de sus energías. Si no puede disponer de sus energías, no podrá disponer de su vida. Sin derechos de propiedad no se puede practicar ninguno de los otros derechos. Ahora, teniendo estos hechos en mente, considere la pregunta de la cual es el sistema social apropiado para el hombre. Un sistema social es un conjunto de principios morales, políticos, económicos, encerrados en las leyes. Las instituciones que gobiernan a una sociedad, que son las que determinan las relaciones, los términos de asociación entre los hombres que viven en un área geográfica dada. Es obvio que estos términos y relaciones dependen de la identificación de la naturaleza del hombre y que serán diferentes en una sociedad de seres racionales o en una colonia de hormigas. Es obvio que las mismas serán radicalmente diferentes si los hombres tratan entre sí como individuos libres e independientes dentro de la premisa de que cada hombre es un fin en sí mismo, o como miembros de un paquete, cada uno considerando a los demás como medios para sus fines y a los fines del paquete como un todo. Hay tan solo dos preguntas fundamentales, o dos aspectos de la misma pregunta, que determinan la naturaleza de cualquier sistema social. ¿El sistema social reconoce los derechos del individuo? ¿Y el sistema social prohíbe el uso de la fuerza física en relaciones humanas? La respuesta a la segunda pregunta es la implementación práctica de la respuesta a la primera. ¿Es el hombre un individuo soberano, dueño de su persona, su mente, su vida, su trabajo y sus productos, o es propiedad de la tribu, el Estado, la sociedad, lo colectivo, que puede disponer de él en la forma que quiera, que puede legislar sus convicciones, prescribir el curso de su vida, controlar su trabajo y expropiar sus productos? ¿Tiene el hombre derecho a existir para su propio beneficio o nace en esclavitud, como un criado obligado a trabajar de por vida y debe mantenerse pagando por su vida sirviendo a la tribu, pero nunca pudiendo adquirirla libre y públicamente? Esta es la primera pregunta a contestar. El resto son consecuencias e implementaciones prácticas. El tema básico es este: ¿el hombre es libre? En la historia de la humanidad, el capitalismo es el único sistema que responde sí. El capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, por los cuales toda propiedad es poseída por entes privados. El reconocimiento de los derechos individuales conlleva la exclusión de la fuerza física en las relaciones humanas. Básicamente, los derechos solo pueden ser violados a través de la fuerza. En una sociedad capitalista, ningún hombre o grupo humano puede iniciar el uso de la fuerza física contra otros. La única función del gobierno en tal sociedad es la de proteger los derechos del hombre, es decir, la tarea de protegerlo de la acción de la fuerza física.
Para esto el gobierno actúa como el agente del derecho del hombre a la defensa personal. Puede usar la fuerza solamente en represalia y solo en contra de quienes inician su uso. Si la constitución del gobierno es la manera de colocar el uso de la represalia contra la fuerza bajo un control objetivo. El capitalismo reconoce y protege el hecho básico, metafísico de la naturaleza del hombre, la conexión entre su supervivencia y el uso de la razón. En una sociedad capitalista, todas las relaciones humanas son voluntarias. Los hombres son libres de cooperar entre ellos o no, de negociar entre ellos o no, según lo dicte sus propios juicios, convicciones e intereses individuales. Pueden tratar entre ellos solo en los términos y por medio de la razón, o sea, por medio del debate, la persuasión, el acuerdo contractual, por elección voluntaria, para beneficio mutuo. El derecho a estar de acuerdo con otros no constituye un problema en ninguna sociedad. Es el derecho a disentir el que resulta crucial. Es la institución de la propiedad privada la que protege e implementa el derecho a disentir y así mantiene el camino abierto al atributo más valioso del hombre, valioso en lo personal, social y objetivamente, la utilización de su mente creativa. Esta es la diferencia cardinal entre el capitalismo y el colectivismo. El poder que determina el establecimiento, los cambios, la evolución y la destrucción de los sistemas sociales es la filosofía. El rol del azar, del accidente o de la tradición, en este contexto equivale a su rol en la vida de un individuo. Su poder está en razón inversa al poder del equipo filosófico, de una cultura o de un individuo, y todo lo negativo crece a medida que la filosofía colapsa. Es, por lo tanto, en referencia a la filosofía que el carácter de un sistema social tiene que ser definido y evaluado. En correspondencia con las 4 ramas de la filosofía, los 4 pilares principales del capitalismo son: metafísicamente, los requerimientos propios de la naturaleza del hombre y los necesarios para su supervivencia; epistemológicamente, la razón; éticamente, los derechos individuales; políticamente, la libertad. Esta, en esencia, es la base del enfoque correcto para la economía política y para una comprensión del capitalismo y no la de la premisa tribal heredada de las tradiciones prehistóricas. La justificación práctica del capitalismo no se apoya en el reclamo colectivista de efectuar la mejor asignación de los recursos nacionales. El hombre no es un recurso nacional, ni tampoco lo es su mente, y sin el poder creativo de la inteligencia del hombre, las materias primas permanecen tan carentes de utilidad como tantas otras materias primas inútiles. La justificación moral del capitalismo no recae sobre el reclamo altruista de que representa la mejor forma para alcanzar el bienestar general. Es verdad que el capitalismo lo logra, si acaso esa frase altisonante tiene algún significado, pero esto será meramente una consecuencia secundaria. La justificación moral del capitalismo descansa en el hecho de que es el único sistema en consonancia con la naturaleza racional del hombre, que protege la supervivencia del hombre en tanto hombre y donde su regla básica es la justicia. Todo sistema social se basa, explícita o implícitamente, en alguna teoría ética. La noción tribal del bienestar general ha servido como justificación moral para la mayoría de los sistemas sociales y de todas las tiranías en la historia. El grado de esclavitud o de libertad de una sociedad se correspondió con el grado en el cual ese eslogan tribal fue invocado o ignorado. El bienestar general o el interés público es un concepto indefinido e indefinible. No existe tal entidad como la tribu o el público. La tribu o el público o la sociedad es solo una cantidad de hombres individuales. Nada puede servir a la tribu como tal. El bienestar y el valor pertenecen solo a un organismo vivo, a un organismo individual viviente, no a un agregado incorpóreo de relaciones. El bienestar general es un concepto sin sentido, a menos que sea tomado literalmente, en cuyo caso su único significado posible es la suma del bienestar de todos los hombres individualmente involucrados. Pero, en ese caso, el concepto carece de significado como criterio moral. Deja abierta la pregunta de
¿Qué es el bienestar individual de los hombres y cómo puede uno determinarlo? No es, sin embargo, en su sentido literal que se utiliza generalmente ese concepto. Es aceptado precisamente por su carácter elástico, indefinible, místico, que sirve no como guía moral, sino como una huida de la moral. Dado que el bienestar no es aplicable a lo incorpóreo, se convierte en un cheque en blanco moral para quienes tratan de darle entidad. Cuando el bienestar general de una sociedad es considerado como algo separado y superior al bienestar individual de sus miembros, significa que el bienestar de algunos hombres tiene prioridad sobre el bienestar de otros, siendo estos últimos consignados al estatus de animales de sacrificio. En tales casos, se asume tácitamente que el bienestar general significa el bienestar de la mayoría en contra de la minoría o del individuo. Preste atención al hecho significativo de que esa suposición es tácita. Aún las mentes más colectivizadas parecen sentir la imposibilidad de justificarlo moralmente. Pero el bienestar de la mayoría también es solo una pretensión y una falsa ilusión, dado que de hecho la violación de los derechos de un individuo significa la anulación de todos los derechos, la entrega a la mayoría indefensa al poder de cualquier pandilla que se proclame a sí mismo como la voz de la sociedad y proceda a dominar por medio de la fuerza física hasta que la destrona a otra pandilla que utiliza los mismos medios. Si uno empieza por definir qué es el bienestar de los hombres en forma individual, aceptará como correcta solo una sociedad en la cual ese bienestar es logrado y es factible. Pero si uno empieza por aceptar el bienestar general como un axioma y por mirar al bienestar individual como su consecuencia posible, pero no necesaria, ni necesaria en cualquier caso particular, uno termina con un disparate tan terrible como la Rusia soviética, un país profesamente dedicado al bienestar general, donde, con excepción de una pandilla minúscula de gobernantes, toda la población ha vivido en el sufrimiento infrahumano por más de 2 generaciones. ¿Qué hace que las víctimas y, peor aún, los observadores acepten estas y otras atrocidades históricas similares y todavía se aferren al mito del bienestar general? La respuesta descansa en la filosofía, en las teorías filosóficas sobre la naturaleza de los valores morales. Hay, en esencia, 3 escuelas filosóficas sobre la naturaleza del bienestar: la intrínseca, la subjetivista y la objetivista. La teoría intrínseca sostiene que el bienestar es inherente a ciertas cosas o acciones como tales, sin tener en cuenta su contexto y sus consecuencias, sin tomar en consideración cualquier beneficio o lesión que pueda causar a los actos y sujetos involucrados. Es una teoría que divorcia el concepto del bienestar de los beneficiarios y el concepto de valor del evaluador y del propósito, afirmando que el bienestar es bueno en sí, por sí y a partir de sí mismo. La teoría subjetivista sostiene que el bienestar no guarda relación con los hechos de la realidad, que es producto de la conciencia del hombre, que es creada por sus sentimientos, sus deseos, sus intuiciones o antojos y que es meramente un postulado arbitrario o un compromiso emocional. La teoría intrínseca considera que el bienestar radica en alguna suerte de realidad independiente de la conciencia del hombre. La teoría subjetivista asevera que el bienestar radica en la conciencia del hombre con independencia de la realidad. La teoría objetivista sostiene que el bienestar no es ni atributo de las cosas en sí mismas, ni de los estados emocionales del hombre, sino una evaluación de los hechos de la realidad por la conciencia del hombre de acuerdo con un estándar racional de valor. Racional en este contexto significa derivado de los hechos de la realidad y válido por un proceso de raciocinio. La teoría objetiva asevera que el bienestar es un aspecto de la realidad en su relación con el hombre y que debe ser descubierto, no inventado, por el hombre. Lo fundamental para una teoría objetivista de los valores es la pregunta: ¿de valor para quién y para qué? Una teoría objetiva no permite alejarse del contexto, no permite separar el valor del propósito, el bienestar de los beneficiarios y las acciones de la razón del hombre. De todos los sistemas sociales en la historia de la humanidad, el capitalismo es el único sistema basado en una teoría objetiva de los valores. La teoría intrínseca y la subjetivista
o una mezcla de ambas, conforman la base necesaria de toda dictadura, tiranía o variante del Estado absoluto, si son sostenidas consciente o inconscientemente en la forma explícita del tratado de un filósofo o en el caos implícito de su eco sobre los sentimientos de un hombre promedio. Estas teorías hacen posible que un hombre crea que el bienestar es independiente de la mente del hombre y que puede ser alcanzado por la fuerza física. Si un hombre cree que el bienestar es intrínseco a ciertas acciones, no vacilará en forzar a otros a realizarlas. Si él cree que el beneficio humano o el agravio que es causado por tales acciones no es significativo, estimará que un mar de sangre carece de significación. Si él cree que los beneficiarios de tales acciones son irrelevantes o intercambiables, considerará una matanza masiva como su deber moral al servicio de un bienestar superior. Es la teoría intrínseca de los valores la que produce a un Robespierre, un Lenin, un Stalin o un Hitler. No es accidente que Eichmann fuera kantiano. Si un hombre cree que el bienestar es cuestión de una elección arbitraria, subjetiva, el asunto del bien o el mal se convierte para él en asunto de mis sentimientos o los de ellos. Ningún puente de unión, comprensión o comunicación es posible para él. La razón es el único medio de comunicación entre los hombres y una realidad objetivamente perceptible es su único esquema de referencia común. Cuando éstas son invalidadas, es decir, son consideradas irrelevantes, en el campo de la moral, la fuerza se convierte en la única forma que tienen los hombres para tratar unos con otros. Si el subjetivista quiere perseguir algún ideal social propio, se siente moralmente facultado para forzar a los hombres por su propio bien, dado que considera que está en lo correcto y que no hay nada para oponerse a él excepto sus equivocados sentimientos. Así, en la práctica, los postulantes de las escuelas intrínsecas y subjetivistas se juntan y se mezclan también en términos de su psicoepistemología. ¿Por qué medio los moralistas de la escuela intrínseca descubren su bienestar trascendental, sino por medio de intuiciones y revelaciones especiales, no racionales, es decir, por medio de sus sentimientos? Resulta dudoso que alguien pueda sostener cualquiera de estas teorías como una convicción real, aunque esté equivocada. Pero ambas sirven como una racionalización de la lujuria por el poder y del gobierno por su uso de la fuerza bruta, liberando el accionar del dictador potencial y desarmando a sus víctimas. La teoría objetiva del valor es la única teoría moral incompatible con el gobierno por la fuerza. El capitalismo es el único sistema basado implícitamente en una teoría objetiva del valor, y la tragedia histórica es que esto nunca se ha hecho explícito. Si uno sabe que el bienestar es objetivo, es decir, está determinado por la naturaleza de la realidad, pero para ser descubierto por la mente del hombre, uno sabe que un intento de lograr el bienestar por la fuerza física es una contradicción monstruosa, la cual niega la moralidad en su raíz, destruyendo la capacidad del hombre para reconocer el bien, es decir, su capacidad para valorar. La fuerza invalida y paraliza el juicio del hombre, demandándole que actúe en contra de sí mismo y dejándole así moralmente impotente. Un valor que uno se ve forzado a aceptar al precio de capitular la propia mente no es un valor para nadie. El que actúa en forma forzada e irreflexivamente no es capaz de juzgar, de escoger ni de valorar. Un intento para lograr el bienestar por la fuerza es como un intento para darle a un hombre una pinacoteca al precio de suprimirle la vista. Los valores no pueden existir, no pueden ser apreciados fuera del contexto total de la vida del hombre, sus necesidades, objetivos y su conocimiento. La visión objetiva del valor impregna la estructura total de una sociedad capitalista. El reconocimiento de los derechos individuales implica el reconocimiento del hecho de que el bienestar no es una abstracción inefable en alguna dimensión sobrenatural, sino un valor relacionado con la realidad, con esta tierra, con las vidas de los seres humanos. Observe el derecho a la búsqueda de la felicidad. Significa que el bienestar no puede estar aislado de los beneficiarios, que los hombres no deben ser considerados intercambiables y que ningún hombre ni ninguna tribu puede tratar de alcanzar el bienestar de algunos al precio de la inmolación de otros.
El libre mercado representa la aplicación social de una teoría objetiva del valor. Dado que los valores deben ser descubiertos por la mente del hombre, los hombres deben ser libres para descubrirlos, para pensar, estudiar, traducir su conocimiento a una forma física, ofrecer sus productos al comercio, juzgarlos y escoger, ya sean bienes materiales o ideas, un pan o un tratado filosófico. Dado que los valores son establecidos contextualmente, cada hombre debe juzgar por sí mismo en el contexto de su conocimiento, sus metas y sus intereses. Dado que los valores son determinados por la naturaleza de la realidad, es la realidad la que funciona como árbitro final de los hombres. Si el juicio de un hombre es correcto, las gratificaciones son de él. Si está equivocado, él es su propia víctima. Es particularmente importante comprender la distinción entre una perspectiva intrínseca, subjetiva y objetiva del valor con relación a un libre mercado. El valor de mercado de un producto no es un valor intrínseco, no es un valor en sí, colgando en el vacío. Un mercado libre nunca pierde de vista la pregunta: ¿de valor para quién? Y dentro del campo amplio de la objetividad, el valor de mercado de un producto no refleja su valor filosóficamente objetivo, sino solo su valor socialmente objetivo. Por filosóficamente objetivo, me refiero a un valor apreciado desde el punto de vista de que es lo mejor posible para el hombre, es decir, lo juzgado por el criterio de la mente más racional, aquella que posea el máximo conocimiento en una categoría dada, en un periodo dado y en un contexto definido. No se puede estimar nada en un contexto indefinido. Por ejemplo, puede probarse racionalmente que el avión es objetivamente de mucho mayor valor para el hombre óptimo, que la bicicleta, y que las obras de Víctor Hugo son objetivamente de mucho mayor valor que las revistas que entregan confesiones auténticas. Pero si el potencial intelectual de un hombre escasamente puede conseguir disfrutar de las confesiones auténticas, no hay razón para que sus exiguos ingresos, el producto de su esfuerzo, sea gastado en libros que no puede leer, o en subsidiar la industria aeronáutica, si sus necesidades de transporte no van más allá del rango de una bicicleta. Ni tampoco hay razón alguna para que el resto de la humanidad deba ser retenida por la fuerza al nivel de su gusto literario, de su capacidad de ingeniería y de su ingreso. Los valores no son determinados por una orden arbitraria ni por el voto mayoritario. Así como el número de sus adherentes no es prueba de la verdad o falsedad de una idea, del mérito o demérito de un trabajo artístico, de la eficacia o ineficiencia de un producto, de la misma forma el valor del libre mercado de los bienes o servicios no representa necesariamente su valor filosóficamente objetivo, sino solo su valor socialmente objetivo, es decir, la suma de los juicios individuales de todos los hombres involucrados comercialmente en un momento dado, la suma de lo que ellos valoraron, cada uno en el contexto de su propia vida. Así, un fabricante de lápices labiales bien puede hacer mayor fortuna que un fabricante de microscopios, aun cuando pueda ser racionalmente demostrado que los microscopios son científicamente más valiosos que los lápices labiales. Pero, ¿valioso para quién? Un microscopio no es de ningún valor para una humilde taquígrafa que lucha para ganarse la vida, pero un lápiz labial lo es. Para ella un lápiz labial puede significar la diferencia entre la confianza en sí misma o su inseguridad, entre el glamour y el aburrimiento. Esto no quiere decir, sin embargo, que los valores imperantes en un mercado libre sean subjetivos. Si la taquígrafa gasta todo su dinero en cosméticos y no le queda nada para pagar por el uso de un microscopio o para una consulta médica, cuando lo necesite aprenderá una mejor forma de asignación de sus ingresos. El libre mercado funciona como su maestro. Ella no tiene forma de penalizar a los otros por sus errores. Si asigna su presupuesto racionalmente, el microscopio estará siempre disponible para servir a sus necesidades específicas y no más cosas, en la medida en que ella esté interesada. No estará recargada para darle sostén a todo un hospital, un laboratorio de investigación o el viaje de una nave espacial a la Luna. Dentro de su poder productivo, ella paga una parte del costo de los logros científicos cuando y a medida que las va necesitando.
no tiene un deber social con todos esos avances tecnológicos. Su vida es su única responsabilidad y la única cosa que un sistema capitalista requiere de ella es lo que la naturaleza requiere: racionalidad, es decir, que ella viva y actúe en concordancia con su propio juicio. Dentro de cada categoría de bienes y servicios ofrecidos en un libre mercado, el proveedor del mejor producto al precio más barato es quien gana las máximas rentas financieras en ese campo. No automáticamente, ni inmediatamente, ni por alguna orden, sino en virtud del libre mercado, que le enseña a cada participante a buscar el mejor objetivo dentro de la categoría de su competencia y penaliza a quienes actúan en base a consideraciones irracionales. Ahora fíjese que un mercado libre no nivela a los hombres por algún común denominador, que los criterios intelectuales de la mayoría no dirigen al libre mercado ni a una sociedad libre, y que los hombres excepcionales, los innovadores, los gigantes intelectuales, no son inmovilizados por la mayoría. De hecho, son los miembros de esta minoría excepcional quienes elevan a toda una sociedad libre al nivel de sus logros, al elevarse ellos más y más. Un mercado libre es un proceso continuo, un proceso ascendente que exige lo mejor, lo más racional de cada hombre y lo recompensa como consecuencia. Mientras la mayoría apenas ha asimilado cuál es el valor del automóvil, la minoría creativa presenta el avión. La mayoría aprende por las pruebas, la minoría está en libertad para demostrar. El valor filosóficamente objetivo de un nuevo producto sirve como maestro para aquellas personas que están dispuestas a ejercitar su facultad racional. Cada individuo actuará en la medida de su capacidad. Aquellos no dispuestos a arriesgarse con el nuevo producto se quedan sin recompensa, así como aquellos que aspiran a más de la medida de su capacidad. Los estancados, los irracionales, los objetivos no tienen poder para detener a sus mejores. La pequeña minoría de adultos que son más incapaces, que no dispuestos a trabajar, tendrán que descansar en la caridad voluntaria. La mala suerte no es un argumento para el trabajo esclavo. No hay tal cosa como el derecho a consumir, controlar y distribuir a aquellos sin quienes uno sería incapaz de sobrevivir. En cuanto a las depresiones económicas y el desempleo masivo, no se debe al libre mercado, sino a la interferencia del gobierno en la economía. Los parásitos mentales, los imitadores que tratan de amoldarse a lo que consideran que es el gusto público, son constantemente superados por los innovadores, cuyos productos elevan cada vez más el conocimiento y el gusto del público. Es en este sentido que opera el mercado libre, no por obra de los consumidores, sino por las acciones de los productores. Los más exitosos son aquellos que descubren ramas nuevas de producción, ramas anteriormente desconocidas. Un producto puede no ser valorado de inmediato, en particular si la innovación es demasiado radical, pero a no ser por accidentes irrelevantes, a la postre resulta ganador. Es en este sentido que el mercado libre no es regido por los criterios intelectuales de la mayoría, la cual prevalece solo por un tiempo dado. El mercado libre es regido por quienes pueden ver y planificar el largo plazo, y mientras mejor funciona su mente, más largo será su alcance. En un mercado libre, el valor económico del trabajo de un hombre lo determina un principio único: la aceptación voluntaria de aquellos que están dispuestos a negociar su trabajo o sus productos. Este es el significado moral de la ley de oferta y demanda. Representa el rechazo total de dos doctrinas viciosas: el altruismo y la premisa tribal. Implica reconocer que el hombre no es propiedad de alguien ni sirve de la tribu, que el hombre trabaja para sustentar su vida, como por su naturaleza debe hacerlo, que debe guiarse por su interés racional y, si quiere comerciar con los otros, no puede esperar víctimas que estén dispuestas a sacrificarse, es decir, no puede esperar recibir valores sin intercambiar valores proporcionales en retribución. El único criterio de qué es una proporción en este contexto es el juicio libre, voluntario, no forzado de los que comercian. Las mentalidades tribales atacan en este principio desde dos costados aparentemente opuestos. Afirman que el libre mercado es injusto,
tanto para el genio como para el hombre promedio. La primera objeción es usualmente expresada por una pregunta tal como ¿por qué debería ganar Elvis Presley más dinero que Einstein? La respuesta es porque los hombres trabajan para sostener y disfrutar de sus vidas, y si muchos hombres encuentran un valor en Elvis Presley, tiene derecho a gastar su dinero en lo que les place. La fortuna de Presley no es extraída de aquellos a los que no les apetece su obra. Yo soy uno de ellos, ni de los aportes intelectuales de Einstein. Presley no interfiere en el camino de Einstein. Einstein no carece del reconocimiento y el apoyo apropiados en una sociedad libre, a un nivel intelectual adecuado. En lo que se refiere a la segunda objeción, la postura de que un hombre de capacidad promedio sufre una desventaja injusta en un mercado libre. Mira más allá del momento actual, tú que gimes, que temes competir con hombres de inteligencia superior, que argumentas que la mente de esos hombres constituyen una amenaza para tu supervivencia y que los fuertes no dejan posibilidades a los débiles en el mercado de intercambio voluntario. Cuando vives en una sociedad racional, donde los hombres son libres para comerciar, recibes un beneficio incalculable. El valor material de tu trabajo es determinado no solo por tu esfuerzo, sino por el esfuerzo de las mejores mentes productivas que existen en el mundo que te rodea. La máquina, forma congelada de inteligencia viva, es el poder que expande el potencial de tu existencia, elevando la productividad de tu tiempo. Cada hombre es libre de crecer tanto como puede o quiere, pero solo crecerá hasta el nivel determinado por su pensamiento. El trabajo físico como tal no puede ir más allá de lo que requiere el momento. El hombre que solo realiza una labor física consume el valor material equivalente a su propia contribución al proceso productivo y no deja un ulterior valor remanente, ni para él ni para los demás. Pero el hombre que genera una idea en cualquier campo de la actividad racional, el que descubre nuevos conocimientos, es un asistencial constante de la humanidad. El valor de una idea puede ser compartido con un número ilimitado de hombres, haciéndolos a todos más ricos, sin ningún sacrificio ni pérdida y elevando la capacidad productiva de cualquier tarea que realicen. En proporción a la energía mental empleada, el que inventa algo solo recibe un pequeño porcentaje de su valor en términos de pago material, más allá de la fortuna que se obtenga o los millones que gane el que aplique la idea. Pero el hombre que trabaja como limpiador en la fábrica que produce ese invento recibe un pago enorme en proporción al esfuerzo mental que su tarea requiere de él. Y sucede lo mismo para todos los estados intermedios en los diversos niveles de ambición y habilidad. El hombre que está situado a la cúspide de la pirámide intelectual aporta el máximo a todos los que están por debajo de él, pero no recibe más que el pago material. No obtiene ningún beneficio intelectual de los demás que agregue algo el valor de su tiempo. El hombre que está en la base de la pirámide de la producción, quien abandonado a su suerte moriría de hambre por su total ineptitud, no contribuye con aquellos que están en la cima, pero el primero recibe el beneficio derivado de todas sus mentes. Tal es la naturaleza de la competencia entre los fuertes y los débiles de intelecto. Tal es la forma de explotación por la que has condenado a los fuertes. La rebelión de Atlas. Y así apreciamos la relación del capitalismo con la mente y la supervivencia del hombre. El progreso magnífico logrado por el capitalismo en un intervalo breve de tiempo, la mejora espectacular en las condiciones de la existencia del hombre en la Tierra, es un récord histórico. No debe ser escondido, evadido o dejado de explicar pese a toda la propaganda de los enemigos del capitalismo. Pero lo que necesita énfasis especial es que este progreso no fue logrado a través del sacrificio. El progreso no puede ser logrado por privaciones forzadas, sacando a precio un excedente social de víctimas muertas de hambre. El progreso puede surgir solo del excedente individual, es decir, del trabajo, la energía,
la superabundancia creativa de esos hombres cuya habilidad produce más de lo que su consumo personal demanda, aquellos que son intelectual y financieramente capaces de buscar lo nuevo, de mejorar lo conocido, para así avanzar. En una sociedad capitalista, donde tales hombres tienen libertad para funcionar y tomar riesgos, el progreso no es cuestión de sacrificarse por algún futuro distante, es parte del presente de los vivos, es lo normal y natural, es logrado a medida que los hombres viven y disfrutan de sus vidas. Ahora considere la alternativa. La sociedad tribal, donde todos los hombres arrojan sus esfuerzos, valores, ambiciones y metas en un estanque tribal o en una olla común y luego esperan ávidamente en el borde, mientras el líder de un círculo de cocineros remueve el potaje con una bayoneta en una mano y un cheque en blanco sobre todas sus vidas en la otra. El ejemplo más consistente de semejante sistema es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Medio siglo atrás, los gobernantes soviéticos les ordenaron a sus ciudadanos que tuvieran paciencia, que soportaran privaciones y se sacrificaran en aras de industrializar el país, prometiendo que el esfuerzo sería temporal, que la industrialización traería abundancia y que el progreso soviético sobrepasaría al occidente capitalista. La Rusia soviética fue incapaz de alimentar a su gente mientras los gobernantes se peleaban por copiar, pedir prestado o robar los logros tecnológicos de Occidente. La industrialización no es un objetivo estático, es un proceso dinámico con una rápida tasa de obsolescencia. Así supimos de los siervos miserables de una economía tribal planificada, que se murieron de hambre a la espera de generadores eléctricos y tractores. Luego se hambriaron esperando la energía atómica y los viajes interplanetarios. Así, en un estado popular, el progreso de la ciencia es una amenaza para las personas y cada avance es extraído de los pellejos cada vez más delgados de la gente. Esta no es la historia del capitalismo. La abundancia de los Estados Unidos no fue creada mediante sacrificios públicos dedicados al bienestar general, sino por el genio productivo de hombres libres que persiguieron sus intereses personales y la construcción de sus fortunas privadas. Dieron a las personas mejores empleos, sueldos más altos y bienes más baratos con cada máquina nueva que inventaron, con cada descubrimiento científico o avance tecnológico, y así el país entero avanzaba y todos se beneficiaban, sin sufrimientos con cada paso del camino. Sin embargo, no cometa el error de inventar causa y efecto. El bienestar del país, el efecto, se hizo posible precisamente porque no fue impuesto por la fuerza sobre alguien como un deber u objetivo moral. La causa fue el derecho de un hombre a perseguir su bienestar. Este derecho, no sus consecuencias, es lo que representa la justificación moral del capitalismo. Pero este derecho es incompatible con la teoría intrínseca o la teoría subjetiva del valor, con la moral altruista y con la premisa tribal. Es obvio cuál atributo humano uno rechaza cuando desecha la objetividad y, en vista del historial del capitalismo, es obvio contra qué atributo humano se une la moral altruista y la premisa tribal. Contra la mente del hombre, contra la inteligencia, particularmente contra la inteligencia aplicada a los problemas de la supervivencia humana, es decir, la capacidad productiva. Mientras el altruismo busca despojar la inteligencia de sus recompensas, afirmando que el deber moral del componente es servir al inútil y sacrificarse por la necesidad de cualquiera, la premisa tribal va un paso más allá. Niega la existencia de la inteligencia y de su rol en la producción de riqueza. Es moralmente obsceno considerar la riqueza como un producto anónimo, tribal y hablar de redistribuirla. La idea de que la riqueza es el resultado de algún proceso indefinido, colectivo, en el que todos hicimos algo y es imposible decir quién hizo qué, por lo cual se necesita algún tipo de distribución igualitaria. Podría haber sido apropiada en una selva primitiva, con una horda salvaje que movía grandes rocas por medio del trabajo físico bruto. Aunque aún allí
Alguien tuvo que iniciar y organizar el trabajo de traslado. Sostener esa perspectiva en una sociedad industrial donde los logros individuales son registrados públicamente es una evasión tan burda de la realidad que aún otorgarle el beneficio de la duda sería obsceno. Cualquiera que alguna vez haya sido empleador o empleado, haya observado a los hombres trabajar o haya hecho una jornada diaria de trabajo él mismo, sabe del rol crucial de la capacidad, de la inteligencia, de una mente concentrada y competente en cualquier ocupación, desde la más humilde hasta la más elevada. Sabe que esa capacidad, o la falta de ella, sea la carencia real o volitiva, hace una diferencia de vida o muerte en cualquier proceso productivo. La evidencia es tan abrumadora, teórica y prácticamente, lógica y empíricamente, en los hechos de la historia y en el rutinario trabajo diario de cualquiera, que nadie puede pretender ignorarla. Errores de este tamaño no se cometen en forma inocente. Cuando los grandes industriales hicieron fortunas en el mercado libre, es decir, sin el uso de la fuerza, sin la asistencia o interferencia del gobierno, crearon una nueva riqueza. No se la quitaron a aquellos que no la habían creado. Si tiene dudas al respecto, échele un vistazo al Producto Social Total y al nivel de vida de aquellos países donde no se permite que tales hombres existan. Fíjase cuán rara vez y cuán inadecuadamente se discute el tema de la inteligencia humana en los escritos de los teóricos tribales estatistas altruistas. Observe cuán cuidadosamente los defensores actuales de una economía mixta evitan y evaden cualquier mención de la inteligencia o capacidad en su enfoque a asuntos político-económicos, en sus reclamos, demandas y artillería de presión grupal acerca del pillaje del Producto Social Total. A menudo uno se pregunta, ¿por qué el capitalismo fue despedazado a pesar de su historial incomparablemente benéfico? La respuesta yace en el hecho de que la línea vital que alimenta a cualquier sistema social es la filosofía dominante de una cultura y observa que el capitalismo nunca tuvo una base filosófica. Fue el producto útil y, teóricamente, incompleto de una influencia aristotélica. A medida que una marea resurgente de misticismo se tragó a la filosofía en el siglo XIX, el capitalismo se quedó en un vacío intelectual con su línea vital interrumpida. Ni su naturaleza moral ni aun sus principios políticos habían sido completamente comprendidos o definidos. Sus supuestos defensores lo vieron compatible con los controles del gobierno, es decir, las interferencias del gobierno en la economía, ignorando el significado y las implicancias del concepto de laissez-faire. Así, lo que ha existido en la práctica en el siglo XIX no fue capitalismo puro, sino diferentes mixturas económicas. Dado que los controles necesitan y engendran más controles, fue el componente estatista de las mixturas lo que lo destruyó. Fue el elemento libre capitalista el que fue declarado culpable. El capitalismo no podía sobrevivir en una cultura dominada por el misticismo y el altruismo, por la dicotomía cuerpo-alma y por la premisa tribal. Ningún sistema social y ninguna actividad o institución humana de ninguna clase puede sobrevivir sin una base moral. En base a la moral altruista, el capitalismo debió ser y estuvo condenado desde el principio. Para aquellos que no entienden por completo el papel de la filosofía en los asuntos político-económicos, ofrezco, como ejemplo más claro del estado intelectual del presente, algunas otras citas del artículo de la Enciclopedia Británica sobre el capitalismo. Pocos observadores se inclinan a detenerse a buscar defectos en el capitalismo como motor de la producción. La crítica usualmente proviene ya sea desde la desaprobación moral o cultural de ciertas características del sistema capitalista o de las vicisitudes que hay en el corto plazo, crisis y depresiones, con las cuales se entremezcla la mejora general del sistema en el largo plazo. Las crisis y depresiones fueron causados por la interferencia del gobierno, no por el sistema capitalista. Pero ¿cuál fue la naturaleza de la desaprobación moral o cultural? El artículo no nos lo dice explícitamente, pero da una indicación elocuente.
Tal como lo fueron, sin embargo, ambas tendencias y realizaciones del capitalismo cargan la marca inconfundible de los intereses del empresario y aún más el tipo de pensamiento del empresario. Además, no fue solo la política, sino la filosofía de la vida nacional e individual, el esquema de valores culturales los que llevaron ese sello. Su materialismo utilitarista, su confianza ingenua en cierto tipo de desarrollos, sus logros reales en el campo de la ciencia pura y aplicada, el temperamento de sus creaciones artísticas, todo puede rastrearse desde el espíritu del racionalismo que emana de la oficina del hombre de negocios. El autor del artículo, quien no es lo suficientemente ingenuo para creer en un tipo de progreso capitalista o racional, sostiene aparentemente una creencia diferente. A finales de la Edad Media, Europa occidental permanecía donde muchos países subdesarrollados están en el siglo XX. Esto quiere decir que la cultura del Renacimiento era casi equivalente a la del Congo actual. O también quiere decir que el desarrollo intelectual de la gente no tiene nada que ver con la economía. En las economías subdesarrolladas, la difícil tarea del arte de gobernar es poner en vías de ejecución un proceso acumulativo de desarrollo económico, pues una vez que se alcanza cierto ritmo, los ulteriores avances parecen sucederse más o menos automáticamente. Cierta parte de esta noción subyace en cada teoría aplicada en una economía planificada. Es por cierta parte de esa creencia sofisticada que han perecido 2 generaciones de rusos a la espera del progreso automático. Los economistas clásicos intentaron una justificación tribal del capitalismo sobre la base de que provee la mejor asignación de los recursos de una comunidad. Aquí vienen sus pollos a dormir sobre una percha. La teoría del mercado de asignación de los recursos dentro del sector privado es el tema central de la economía clásica. El criterio para la asignación entre los sectores público y privado es formalmente la misma que en cualquier otra asignación de recursos, a saber, que la comunidad debería recibir la misma satisfacción por un incremento marginal, ya sea de los recursos usados en las esferas pública o privada. Muchos economistas han afirmado que hay evidencia sustancial, quizás abrumadora, de que el bienestar total de los capitalistas de Estados Unidos, por ejemplo, aumentaría por una reasignificación de los recursos al sector público. Más aulas y menos centros comerciales, más bibliotecas públicas y menos automóviles, más hospitales y menos pistas de bolos. Esto implica que algunos hombres deben lidiar toda su vida sin transporte adecuado, automóviles, sin un número adecuado de lugares para comprar los bienes que necesitan, sin ir a los centros comerciales, sin los placeres que da la relajación, pistas de bolos, para que otros hombres puedan ser provistos de escuelas, bibliotecas y hospitales. Si desea ver los resultados finales y el significado útil de la perspectiva tribal de la riqueza, la extinción total de la distinción entre la acción privada y la acción del gobierno, entre la producción y la fuerza, la aniquilación total del concepto de derechos de la realidad del ser humano individual y su reemplazo por una visión de los hombres como bestias de carga, intercambiables o factores de producción, analice lo siguiente. El capitalismo tiene un prejuicio contra el sector público por 2 razones. Primero, todos los productos e ingresos son acumulados, inicialmente por el sector privado, mientras que los recursos le llegan al sector público a través del doloroso proceso de tributación. Las necesidades públicas son satisfechas solo por la capacidad de sufrimientos de los consumidores en su rol de contribuyentes. ¿Qué pasa con los productores, cuyos representantes políticos son fuertemente conscientes de los sensibles sentimientos de sus representados con respecto a los impuestos? Que las personas saben mejor que los gobiernos qué hacer con su ingreso es una noción más atractiva que la opuesta, ya que las personas obtienen más por su dinero tributario que el que obtienen por otros tipos de gasto. ¿Por qué teoría del valor? ¿Por el juicio de quién? Segundo, sabiendo que la
presión de la empresa privada por vender conduce a una serie formidable de dispositivos del arte mercantil moderno, lo cual influye en la elección del consumidor e influye en el valor del consumidor hacia el consumo privado. Esto significa que el deseo que usted siente por gastar el dinero que ganó más que dejar que se lo quiten es un mero prejuicio. Por lo tanto, gran parte del gasto privado va hacia carencias que no son para nada urgentes en algún sentido fundamental. ¿Urgentes para quién? ¿Qué carencias son fundamentales, más allá de tener una caverna, una piel de oso y un trozo de carne cruda? El corolario es que muchas necesidades públicas son descuidadas porque estas carencias privadas, superficiales y generadas artificialmente, compiten con éxito por los mismos recursos. ¿Los recursos de quién? Una comparación de la asignación de recursos hacia los sectores privado y público bajo el capitalismo y bajo el colectivismo socialista resulta iluminadora. ¿Lo es? En una economía colectivista, todos los recursos operando dentro del sector público están disponibles para la educación, defensa, salud, bienestar y otras necesidades públicas sin transferencias como las que se realizan mediante la tributación. El consumo privado está restringido por las demandas que son permitidas. ¿Por quién? Contra el producto social, al igual que los servicios públicos en una economía capitalista, están limitados a las demandas permitidas contra el sector privado. En una economía colectivista, las necesidades públicas disfrutan del mismo tipo de prioridad incorporada que el que disfruta el consumo privado en una economía capitalista. En la Unión Soviética los maestros abundan, pero los autos son escasos, mientras que la condición opuesta prevalece en los Estados Unidos. Aquí está la conclusión de este artículo. Las predicciones concernientes a la supervivencia del capitalismo son, en parte, una cuestión de definición. Uno ve en los países capitalistas un cambio de la actividad económica de la esfera privada a la pública. Al mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, el consumo privado pareció destinado a aumentar en los países comunistas, como el consumo de trigo. Los dos sistemas económicos parecieron estar acercándose por cambios que convergían desde ambas direcciones, pero siguieron existiendo diferencias insignificativas en las estructuras económicas. Pareció razonable suponer que la sociedad que invirtiera más en las personas avanzaría más rápidamente y heredaría el futuro. En esta importante cuestión, el capitalismo, a los ojos de algunos economistas, funciona bajo una desventaja fundamental, pero no ineludible en la competencia con el colectivismo. La colectivización de la agricultura soviética se logró por medio de una hambruna planificada por el gobierno, planificada y llevada a cabo deliberadamente para forzar a los campesinos a acudir a las granjas colectivas. Los enemigos de la Rusia soviética afirman que en esa hambruna murieron 15 millones de campesinos. El gobierno soviético admite la muerte de 7 millones. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos de la Rusia soviética afirmaron que 30 millones de personas estaban haciendo trabajos forzados en campos de concentración soviéticos y morían de desnutrición planificada, siendo las vidas humanas más baratas que la comida. Los defensores de la Rusia soviética admiten la cifra de 12 millones de personas. Esto es lo que la Enciclopedia Británica alude como la intervención en personas. En una cultura donde tal declaración se hace con impunidad intelectual y con un aura de rectitud moral, los más culpables no son los colectivistas. Los más culpables son los que, careciendo del coraje para desafiar el misticismo o el altruismo, tratan de eludir las cuestiones de la razón y la moral, asumiendo la defensa del único sistema racional y moral en la historia de la humanidad, el capitalismo, sobre cualquier base que no sea lo racional y moral. Publicado en The Objectivist Newsletter, noviembre y diciembre de 1965.